Vamos a hablar de precios y para hablar de precios vamos a hablar del número uno en el seguimiento de precios semana tras semana, mes tras mes, con el titular de Consumidores Libres, con don Héctor Polino. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Gabriel Prosperi lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bueno, estaba leyendo la página de Consumidores Libres y estoy casi aterrado, quedé temblando. Un paquete de yerba 300 pesos el kilo de pan 145 pesos, el tomate 32% arriba de un mes a otro. ¿Qué está pasando con estos precios, Héctor? Y bueno, se ha producido una verdadera estampida de precios, de productos, algunos por razones estacionales y otros por razones claramente especulativas, porque no se entiende que en un momento en que están congeladas las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica, gas natural, agua potable, que estuvieron congelados hasta el 17 de agosto el precio de los combustibles, que continúa congelada las tarifas de los peajes, tanto en rutas nacionales como provinciales, que los salarios de los trabajadores no aumentaron, incluso en muchísimos casos disminuyeron, la carga impositiva no se modificó, ha disminuido el poder de compra de millones de argentinos, sobre todo los sectores sociales de la clase media, ni que hablar de los trabajadores en relación de dependencia, ni que hablar de los jubilados, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, y no obstante esa disminución en la actividad comercial, los precios continúan aumentando. Yo, por ejemplo, si te digo que la naranja, en lo que va del año, tuvo un aumento del 157%, no se puede creer. Nada aumentó eso. O que la manzana tuvo un aumento del 102%, no se puede creer. Que el tomate perita haya aumentado un 104% en lo que va del año. Que la cebolla haya aumentado un 170%. O que los huevos hayan aumentado un 92%. ¿Qué salario aumentó en esa proporción? No, por supuesto que ninguno. Además, yo hablaba al principio del programa, cuando presentaba la nota que íbamos a hacer con usted, Héctor, decía, siempre hace años teníamos ciertos productos que eran una referencia, qué sé yo, la yerba, el kilo de yerba tenía un precio y se referenciaba el resto de los productos, el kilo de azúcar. Hoy ni siquiera eso, porque una yerba la podemos pagar 350 pesos, 300 pesos, 280 pesos de acuerdo a la calidad. Es decir, se pone cualquier precio y parece un vale todo, sin referencia. Exactamente. En la misma manzana, dos comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría con precios diferentes. Por eso la Argentina, desde hace varios años, ha conquistado y consolidado el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario, solamente superado por dos países. Algo estamos haciendo muy mal, no desde ahora, desde hace muchos años, para que la Argentina haya conquistado ese lugar en el mundo. Solamente dos países en la Tierra tienen un mayor porcentaje de inflación que la Argentina. ¿Y por dónde hay que empezar a atacar? Mal. ¿Por dónde hay que empezar a atacar? ¿Dónde está en la cadena de la conformación de los precios? ¿Dónde hay que atacar primero? Bueno, esa es muy buena pregunta. La respuesta está, para tener la respuesta, se tendría que cumplir y poner en funcionamiento una buena vez la ley que se denomina Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso Nacional en el año 2014 y que nunca se la puso en funcionamiento. ¿Qué dice esta ley? Sintéticamente, funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación,
con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores que actuarán de manera totalmente honoraria, observarán la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Hoy, como la ley no está en funcionamiento, no sabemos con exactitud en qué eslabón de la cadena hay una actitud abusiva, especulativa, o hay una actitud que justifica el aumento. No lo sabemos. ¿Quién es el que lo aumenta? ¿El fabricante? ¿El productor? ¿El mayorista? ¿El intermediario? ¿El transportista? ¿El minorista? No lo sabemos. ¿Y por qué la ley no está en marcha? Ah, muy buena. Porque no hay voluntad política, porque no solo esta ley no está en funcionamiento, no está en funcionamiento la ley de defensa de la competencia. Yo cuando fui diputado nacional, fui coautor de una ley de defensa de la competencia, o ley antimonopolio, que estuvo 15 años vigente. Nunca se la puso en funcionamiento. Luego se la derogó. Y en el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia sobre la base de iniciativas presentadas por diputados del oficialismo y la oposición de entonces. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019. Estamos en octubre del año 2020 y no se designaron a los miembros de ese Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Tan complicado es designar 5 miembros de un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia? No, para nada. No hay voluntad política. Pero mientras no esté este tema en agenda, porque ponen otros sobre el tapete antes, no sabemos por qué intereses, nunca se va a llegar a ese puerto. Encima tienen el argumento principal de los aumentos de precios, Héctor Polino, que es el dólar. No se sabe por qué artilugio mágico sube el dólar, blue, bli, bla, ble, blue, y los precios suben automáticamente. Esto es recurrente. Sí, y eso, el aumento del de la paridad cambiaria, o sea, la devaluación del peso con respecto al dólar, tendría que incidir en aquellos productos importados o en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos. Pero en aquellos productos que la materia prima es argentina, la mano de obra es argentina, los impuestos son argentinos, no hay razón para que la variación del tipo de cambio influya en el precio de ese producto. Si la estructura de costos está en pesos, ¿por qué luego el precio lo tienen que poner en dólar? Si no tenemos, la moneda argentina no es el dólar, es el peso. Por supuesto que en todos aquellos productos que, como te dije antes, son importados, eso va a influir, pero no en aquellos que lo producimos en la Argentina. ¿Por qué tiene que aumentar el huevo? ¿O por qué tienen que aumentar la naranja o la manzana? ¿Cuál es la razón? El presupuesto o el proyecto de ley de presupuesto que presentó el ministro Guzmán habla de una inflación del 20 y pico % para el año que viene. ¿Puede ser posible eso, Héctor? Mira, todos los ministros de Economía cuando enviaron el proyecto de presupuesto al Congreso Nacional, previeron un porcentaje de aumento para ese año. Luego nunca se cumplió. Es una pauta que se establece, ojalá se pudiera cumplir,
pero yo no quiero pensar que va a pasar el día en que aquí se autoricen aumentos en el precio de la energía eléctrica, del gas natural, del agua potable, que aumenten los salarios de los trabajadores, que aumente el valor de los peajes. No quiero pensar que cómo van a contener el proceso de aumentos de precios frente al congelamiento que hay actualmente. La vigencia del programa de precios cuidados, más el programa de precios máximos, y tenés estos fenomenales aumentos. ¿Qué va a pasar mañana cuando se libere la economía? Y lo volveremos a llamar, Héctor, para tratar de aclarar un poco el panorama, al menos tener herramientas más concretas para luchar contra las góndolas. Ojalá se pueda cumplir la previsión presupuestaria elaborada por el Ministerio de Economía de la Nación. Ojalá puedan acentuar los controles y los mecanismos que existen en toda nación bien organizada. Pero no pueden ser expresiones de deseo, tiene que haber herramientas concretas, ¿no? Merecen ser sancionados. Y en Argentina, cuando se aplica una sanción, es una parte mínima de la ganancia extraordinaria que le generó el incumplimiento. Claro. Es preferible pagar la multa antes que bajar los precios. Exactamente. Héctor Polino, de Consumidores Libres, siempre es un placer tenerlo con nosotros y le envío un abrazo muy fuerte y a cuidarse, porque encima tenemos el COVID dando vuelta. Exactamente. Un abrazo grande. Que sigas muy bien, hasta pronto.